Danos like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más de perspectivas de la danza desde la mitad del mundo. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Perspectivas de la Danza. El día de hoy me acompaña, como siempre, Cindy Cantos. Hola, ¿qué tal? Y gracias por acompañarnos. Y nadie más. Porque Maxito está recuperándose de una fuerte gripe. Le han crecido coliflores en la garganta. Y tiene la campanita larga, dicen. Que la campanita se le ha alargado. Que es producto, Pobre yo hombre. no sabía, pero después de investigar nos dimos cuenta que es producto de la inflamación también, se te alarga. Sí, Oh, sí, bueno, no entremos en eso. pobre hombre. Y ahora en tiempos de pandemia uno enseguida salta Sí, todo a es la COVID. psicosis. Todo es COVID. En Todo es- todo caso, gracias a Dios está todo bien con nuestro querido Max, está en recuperación. Hoy estamos viernes 2 de julio celebrando los 3 meses de Benji. ¡Woohoo! E iniciando el mes de las fiestas de Guayaquil. Y iniciando las fiestas julianas y en homenaje a nuestra ciudad de Guayaquil, también queremos homenajear a un personaje súper importante de la danza desde Guayaquil y para el mundo. Lo conocerán, Sir Frederick Ashton. Eh, y, y me complace mucho hablar de este personaje porque, bueno, quiero compartir esta anécdota personal para dar inicio a introducir el episodio. Cuando, bueno, Frederick Ashton, yo supe de él, creo que en las primeras instancias que supe de su existencia estaba yo aún en años formativos. Eh, Mi maestra, la Miss Lelis Reyes, a quien habrán escuchado en episodios anteriores, ella fue formada en el Royal Ballet, en la Academia de Maestros del Royal Ballet. Entonces es certificada maestra del Royal Academy of Dance. Y ella trabajó de mano de Frederick Ashton, o sea, se formó también de la mano en los tiempos en cuando Frederick Ashton estaba dirigiendo la compañía en Londres y tuvo roce con personajes súper trascendentales de la danza de aquellos tiempos. O sea, siempre nos comparte sus anécdotas viviendo con Dame Margot Fonteyn, entre otras. Y bueno, Margot Fonteyn se casó con Ricardo Arias, panameño, y por eso tiene como un vínculo especial con Panamá, de donde yo soy. Y bueno, para no alargar tanto la historia, regresando al tronco, cuando vengo a Guayaquil, cuando me mudo a Guayaquil hace 10 años, estuve trabajando en un teatro y en un proyecto de danza para el cual estaba haciendo, visitando las diferentes radios para hacer difusión del evento que estábamos en ese momento produciendo en el teatro. Y la periodista que me estaba entrevistando en ese momento, hablaba de lo culturoso que fue Guayaquil en algún tiempo atrás y personajes como Frederick Ashton que salieron de aquí. Y yo para mis adentros dije yo, oh, pero qué cínica esta mujer, ¿cómo puede decir al aire que Frederick Ashton ha sido nacido en Guayaquil? Por suerte, me quedé calladita y oportunamente me metí a investigar en Google para darme cuenta que había sido cierto esto y que yo nunca había sabido aquella pieza de información tan importante de que Frederick Ashton efectivamente había sido nacido aquí en Guayaquil. Ante esto dije yo, ¿cómo puede ser? Y en Guayaquil ni siquiera saben quién es Frederick Ashton. Y desde ese tiempo, hablamos del año 2011-12, estuve muy atrás me proyecté de hacer algún proyecto que, que un poquito sacara a conciencia, fomentara el conocimiento sobre su vida y su obra eh, aquí en la ciudad. Y bueno, finalmente lo logramos en el 2019, cuando después de cartas van, cartas vienen, correos, comunicaciones, con la fundación de Frederick Ashton,
que nos aceptan a la compañía de Navant armar una gala en homenaje a él con repertorio pues, de este personaje y supervisado, armado y supervisado por las repertoristas autorizadas de la fundación. En ese momento fueron la Miss Lynn Wallis y Isabel McMicken, a quienes recordamos siempre con mucho cariño. Y justamente, Jessie, un poco para ampliar esto del nacimiento de Freddie Ashton, él nació en Guayaquil, Ecuador, y justamente coincidió porque su padre era un vicecónsul. Diplomático. Ajá, así es. Y también él luego se fue a Lima, Perú, estuvo un tiempo viviendo en Lima, Perú, y regresó a Ecuador en el 1914. Ya vivió aquí hasta su adolescencia y luego pues ya se mudó a estudiar se fue a estudiar ya como que su college fuera Sí, a los 18 años, en gran parte porque no contaba con el apoyo de sus padres en relación a su formación dancística. Que si hubiesen sabido. Inglés y español, así como muy fluido. Sí, 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 efectivamente. Efectivamente, digo yo, ¿no? Lo que los padres podemos influir en nuestros hijos, bueno, y como maestros en nuestros estudiantes, pero en el caso de él, sus padres no estaban del todo de acuerdo con su carrera dancística, y aún así mira en quién se convirtió, en el coreógrafo fundador de la compañía del Royal Ballet de Londres, un personaje que ha dejado un legado de repertorio inmenso, y que se lo podría comparar paralelamente con personajes como Mr. B del New York City Ballet, por ejemplo, ¿verdad? Implantó un estilo muy particular, ¿no? En el que se usaba mucho, o sea, usaba movimiento muy, muy elegante, muy, ¿no? Trabajo intrínseco y rapidito de los pies. Eran cosas particulares de su estilo de trabajo a la hora de coreografiar, que si bien él no fue tan conocido, a pesar de que fue bailarín, no fue tan conocido por sus dotes como bailarín, sí lo fue como coreógrafo. Fue un genio de la coreografía y gozamos hasta nuestros días de sus obras alrededor del mundo, porque su repertorio se sigue presentando tanto en el Royal Ballet como alrededor del mundo. Un poco también para ampliar esto de que tú comentas y veo estos datos interesantes que surgen cada vez que tú buscas a Freddie Ashton. De repente alguien se pregunta cuál era este estilo distintivo del English Ballet, ¿no? Del ballet británico. Y era justamente que explican que había una claridad, como tú decías, una elegancia, pero además como una claridad en sus líneas y en la forma de la colocación de sus brazos, de sus caderas. Muchas de las personas que bailaron con él o que trabajaron cerca de él hablaban de esta forma cuadrada entre los hombros y las caderas, como que ese placement era como muy importante para él. Y gente que bailó con él o que tuvo la suerte de ser coreografiada por él, estaba como muy consciente de eso cada vez que estaban en sus clases. Y entonces era como que el mínimo no alineación era como que, uy, como una necesidad de complacerle y tener, él se daba cuenta cuando no estaba perfecto. Ese nivel de perfección que él buscaba era una cosa que era como muy particular de su estilo. Y creo que tal vez logramos vivenciarlo a través de las repertoristas cuando estuvieron aquí trabajando sobre nuestro cuerpo de baile. Fueron súper meticulosas a la hora de hacer los montajes
recuerdo hasta hacia el ángulo en donde se dirigía la mirada, Poner eh, las manos. las Las manos, las manos. manos, las manos, ¿cuántas veces corrigieron? Así es. Eh, y bueno, mismos fueron de generosas y entregadas al proyecto porque fueron completamente, o sea, nos entregaron toditito el hecho de haber podido incluso disponer de los vestuarios mismos de las artistas que nosotros solamente podemos alcanzar a ver en YouTube. Y nos dejaron cinta. ¡Ay, qué hermoso! La verdad es que fue una experiencia para mí inolvidable y, y que me apena un poco que no haya podido tener tanta llegada a tanta gente como hubiese querido, porque sé que hubiese sido un proyecto muy valorado. En ese momento coincidió con el paro nacional que se vivió en el país, o sea, bueno, nacional, en el Ecuador, esto para octubre del 2019, y eso contuvo a mucha gente de poder ir al teatro e involucrarse con las actividades que estaban sucediendo en la ciudad alrededor de este personaje y de este evento, ¿no? Entonces, bueno, ahora aprovechemos el recurso que tenemos con nuestro podcast, con nuestro programa, para compartir con nuestros oyentes y nuestros seguidores de YouTube un poco de qué fue ese, ese proyecto, ¿no? Y bueno, la gala comenzó con el número de las prometidas, las princesas, del tercer acto del Lago de los Cisnes, creo que es el ballet que más conocido sobre la faz de la tierra o más nombrado, por ahí con el Cascanueces tal vez. Él revisó y repuso esta pieza en el año 1965 para el Royal Ballet, inspirado en la versión original de Petipa e Ivanov del siglo XIX, ¿no? En donde el príncipe Siegfried tiene que escoger a una candidata para casarse, entonces le traen el desfile, el despliegue de princesas. Y, y bueno, lo interpretaron en ese momento 5 de nuestras bailarinas, o fueron 4. 5. ¿Ya? Normalmente son 6, pero nos quedamos de baja con una lesionada, gajes del oficio. Aún así fueron muy flexibles las maestras para trabajar con el equipo que teníamos disponible en ese momento. Luego de la primera pieza, presentaron las patinadoras en unos vestidos maravillosos, Soñados. rojo, soñados, así era una cosa que te sentías en Londres, con la nieve, patinando, o sea, era ¿Sabes demasiado. qué? Cuando he visto esa pieza presentarse, o sea, ahorita en nuestra gala presentamos como pequeños extractos de diferentes obras, pero la pieza entera sucede en una pista de patinaje y los movimientos se ven realmente como si estuvieran patinando en hielo. Es hermoso y es genial cómo logra el efecto del movimiento en el piso del teatro sin patines ni hielo. Ajá, y justamente una de las cosas que ellas mencionaban es que, y bueno, a lo mejor podemos compartir un poco del video de las versiones que se han hecho en Londres. La escenografía tiene arbolitos con nieve, o sea, como del clima frío, ¿no? En todo caso, lo que trata de mostrar es justamente el virtuosismo de los patinadores, del deslizar, de además, hay como mucho disfrute, mucho juego. Están como muy divertidos patinando. O sea, no hay nada más lúdico que eso, de ver a los dos bailarines realmente conectados y disfrutando del patinaje. Pero esa es la obra Les Patineurs, no sé pronunciarlo en francés, perdonen mi francés, pero Mm. justamente basado en la idea del patinaje artístico con estos vestuarios así todos puffy, así como calientitos. Esa fue la segunda pieza que presentamos. Sí, la interpretaron
nuestras bailarinas de aquel momento, Rebeca Castillo y Michelle Conde. Ujú. Seguidamente en el programa presentamos un extracto del solo de The Wise Virgins, una pieza que se creó en los años 40, producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este tiempo había mucha colaboración con Constance del teatro. Y bueno, fue interpretada con música de Bach. Tenía como temas bíblicos, gospel, eh, estética barroca, y este solo que interpretó en nuestra gala la bailarina Beatriz Ruiz, fue montado para Margot Fonteyn, su, su hermosa musa, ¿no? Em, y me parece, fue una de las piezas que disfruté mucho bueno, las disfruté todas, pero disfruté mucho particularmente de esta pieza porque es muy rica en, en expresión, ¿verdad? Nunca vimos una pirueta, no vimos un salto, no vimos una pierna alzada, había más bien, mucha interpretación, mucho por detrás, inclinaciones, gestos de las manos. Y esa fue otra de las piezas en la que hicieron muchísimo hincapié en el uso de las manos, justamente, ¿no? De la energía puesta sobre la intérprete. Entonces, The Wise Virgin fue otra de las piecitas que presentamos en esa gala. La tercera pieza, no, cuarta pieza ya. La cuarta pieza fue el tango pasodoble, una pieza muy divertida, con unos vestuarios naranjas, un vestido naranja brillante y el hombre con como un smoking también, con medias naranjas. Claro, y los anillos. Solapa naranja, era como... El mismo Ashton bailó esta coreografía haciendo pareja con Margot Fonteyn. Y bueno, es como este gigoló bailando con su debutante, ¿no? Y como mostrándola en la fiesta. Y ella como una lady abandonada al encanto de este tipo tan seductor. Entonces, este tango pasodoble es una pieza muy divertida y justamente el divertimento de esta pieza se debe a la interpretación de los bailarines. O sea, si el bailarín no entra a divertirse y realmente hacer esta dama derretida por la belleza y el otro todo un guapo, no funciona. Seductor, así. Sí, increíble, me encantó, muy chévere esta pieza. Ujú. Fue interpretado por los bailarines, el bailarín peruano Frederick Ayón y Génesis Salas. Y por último, no por último, por penúltimo, se presentó la pieza de los valses nobles y sentimentales, que fue una piecita grupal de 3 parejas. Y solamente interpretan como una noche de intercambio entre jóvenes en un baile con música de Ravel, que es un compositor pues, muy querido nuestro. ¿Sabes qué? Estamos dejando por fuera, me estoy acordando, A los blancos, a los patinadores blancos. ajá, los patinadores blancos. Eso lo presentamos, perdón que me fui de uno a otro, pero recordé también ese padedé que fue majestuoso, que bailaron, bueno, Max, nuestro co-anfitrión, y Marina Robinson, también como parte de la extraída del ballet de los patinadores, pero le llaman el white padedé, ¿no? Ajá. Sí, Y, la diferencia entre y los dos era que las chicas de rojo eran un poco como torpes
para patinar, pero de repente esta pareja de blanco era como, estaban ellos sobre sus pies, sabían lo que estaban haciendo y era más sobre la relación romántica de ellos. Romántica, sí. Fue muy lindo. Y bueno, si hay algo que puedo rescatar yo, digamos, si viendo todas las piezas, cada una con su particularidad, sí puedes ver y darte cuenta que su coreografía eh, es más bien elegante, pulida, eh, puede ser simple, pero es muy clara, tanto en ejecución como en mensaje. Y no porque tenga que ver con una historia o una narrativa, sino con un tema, o sea, un tema cotidiano, por ejemplo, el de los patinadores, ¿verdad? O el de la gala de- de los valses nobles, también, o sea, es un baile en donde intercambian, eh, donde los jóvenes intercambian, entonces eso lo percibí con mucha claridad. Y aún desde los ensayos que ya mencionábamos, ¿no? Desde el montaje y los ensayos podías percibir ese estilo tan particular de él de trabajar, tan meticuloso y, bueno, que lo distingue de otros trabajos, de otros coreógrafos. Una de las cosas también que las regisseurs o las Lin Isabel. Isabel hacían mucho énfasis era justamente en la interpretación, como tú dices, hay como un tema muy claro, una historia muy clara y ellas hacían como mucho énfasis en no solo la limpieza de los movimientos que ya hemos mencionado en cuanto a la ejecución, pero también la interpretación detrás de todo, de todas estas piezas. Y creo que eso también se debe un poco a quizás la influencia de Frederick Ashton y que él tuvo en sus participaciones en el cine. Él hizo cine. Mm. Y entonces por ahí a lo mejor tiene como sus piezas tienen un poco de esta magia cinematográfica y de personajes como muy definidos. Eh, una de las cosas que a él, que me gustó leer y que me da mucha risa, que a él le gustaba mucho el cross-dressing, como vestirse de drag. Eh, y Para la Cenicienta, él fue la bruja, la mala. ajá, como que él tenía como un sentido del humor ahí para sus piezas. Como, También en la Filma Gardé, la mamá Simone. La mamá Simone también era un personaje vestido así. Ujú. Adelantado para su época, porque para su época eso era un escándalo. Estamos hablando de años 40, 50 y más adelante cuando dirigió la compañía, eh, por una serie de años, creo que durante el periodo hasta los años 80, si no me equivoco, que finalmente fallece eh, Sir Frederick Ashton. Bueno, y qué lindo recordarlo, pues, en las fiestas de nuestro Guayaquil, querido. Personajes como él han inspirado en la danza desde aquí para el mundo, como dije al principio del programa. Eh, se mantuvo con tesón y firme sobre su sueño y su inspiración que nació desde tan joven viendo a una bailarina, no a una bailarina, a la bailarina Ana Pavlova, quien lo inyectó con su veneno, como él mismo dijo, desde tan jovencito y a pesar de la poca fe que le tenían sus padres a su visión y a su proyecto de vida, que tal vez, imagínate si hubiese entrado a la danza desde más temprana edad, lo que hubiese llegado a hacer, tal vez, ¿no? Pero en fin, con esto y sin más por mi parte, me despido y agradezco a todos nuestros oyentes y seguidores, y Cindy por este programa juntas nuevamente, y le mando un fuerte abrazo y saludos a Max para su pronta recuperación. gracias y nos estamos viendo. Chau, chau.
Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión. Para preguntas y comentarios, escríbenos a info@enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y Enavant Productora en Facebook.